los nuevos tienen un lugar en algunas indicaciones puntuales. Todavía, de hecho, reemplazo de rodilla y cadera es en el lugar donde los tenemos mejor ubicados a los nuevos, pero ahora con el tema este de que sale de vuelta la aspirina al ruedo, se les complica. Y lo cierto es que vamos a ver que terminan diciendo las nuevas guías al respecto de cuál es el lugar de los nuevos o los directos, llamémoslos directos, en el tema de enfermedad tromboembólica venosa. Pero acá cambia la historia, porque en el tratamiento de la trombosis y cáncer hay todo un mundo por delante, y este podría ser nuevamente otro ladrillo en la pared en cuanto a lo que se está construyendo con los nuevos en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa. Muy rápido, recuerden que la trombosis y el cáncer van de la mano y son una catástrofe para el paciente. De hecho, más o menos 1 cada 5 pacientes con cáncer va a tener una trombosis en algún momento de su vida, pero en estudios de autopsias, la mitad de los pacientes con cáncer tienen una trombosis. El TEP fatal es la segunda causa de muerte en el cáncer. La primera es el cáncer, la segunda es el TEP. El cáncer aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica entre 4 y 6 veces. La sobrevida al año baja a la mitad en los pacientes que tienen una trombosis en el contexto de cáncer. O sea que si yo venía con un cáncer más o menos tranquilo y hago una trombosis, preocupate, porque tu sobrevida baja al 50% al año. Y además el manejo es complicado, porque no solo no es igual a la trombosis que atiendo todos los días en el consultorio, es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque aumenta la recurrencia, tiene 3 a 4 veces más recurrencia trombótica después del cáncer y tiene 2 a 3 veces más sangrado después de estos pacientes con trombosis y cáncer. Con lo cual, el primer punto es, señores, estamos mal con la trombosis y cáncer. Y el segundo punto es, no, hablando de endpoints relevantes, este registro de Riete, la muerte por TEP y la muerte por sangrado, o sea, si no tenemos un endpoint relevante acá, que es la muerte por alguna de las dos razones, o la causa de la trombosis, o el sangrado por el tratamiento, se duplica en los pacientes con cáncer. De hecho, es hasta 3 veces mayor el sangrado fatal. Así que las complicaciones del tratamiento son clínicamente relevantes. ¿Qué es lo que sabíamos hasta ahora? Bueno, en realidad lo que sabíamos es que el tratamiento con anticoagulantes, con heparina de bajo peso, de hecho, es significativamente mejor en cuanto a la recurrencia trombótica comparado con los ABK, con la warfarina, que es lo que solíamos usar clásicamente. Esto es a partir de 2 estudios grandes, prospectivos randomizados, que fueron el CLOT y el CATCH, pero en realidad después hay otros estudios que se sumaron a esos estudios. La recurrencia se disminuye en un 50% con la heparina de bajo peso, pero no hubo diferencias en el sangrado mayor ni en la mortalidad. A partir de esos 2 estudios patrones, que ya son viejos, es que todas las guías, fíjense, todas las guías que se les pueda pensar están puestas heparina de bajo peso como primera indicación para el paciente que tiene una trombosis y cáncer. De hecho, todos los consensos también hablan de eso, de que la heparina de bajo peso es el tratamiento único para pacientes con trombosis y cáncer durante 3 a 6 meses mínimo. Y esto es lo que tenemos escrito en el último consenso. Por ejemplo, la guía, que es la última actualización de la CHES
sobre tratamiento de enfermedad tromboembólica venosa es más reciente, la escribió Quirón en el 2016 y recomienda heparina de bajo peso y no ABK o anticoagulantes orales directos, esto en el 2016. Con lo cual, si tenemos que hacer lo que dicen las guías, es heparina de bajo peso. El problema es que no les damos heparina de bajo peso a los pacientes que tienen trombosis y cáncer, varias razones, pero fundamentalmente en algunos estudios de registro, por ejemplo, este del 2010 fue uno de los primeros, en Estados Unidos esta era la warfarina, esta era la heparina de bajo peso a 3 meses de la trombosis y cáncer, después esta base de datos, que esta ya es más reciente, del 2017, 2.941 pacientes en Estados Unidos manejados ambulatoriamente, de los cuales heparina de bajo peso mantenían a los 3 meses el 25%, warfarina 48% y sorpresivamente el rivaroxaban ocupaba 24% de los pacientes que tenían trombosis y cáncer y los mantenían anticoagulados con el rivaroxaban. En el registro Riete también la recomendación es que al tercer mes solo la mitad de los pacientes mantenían la heparina de bajo peso y en este estudio del MarketScan también acá ya sobre 100.000, vieron estas bases de datos, tienen estos números que son escalofriantes, 100.000 pacientes con trombosis y cáncer que son bases de datos en Estados Unidos. Obviamente esto se publicó en el Thrombosis Research en el 2016, lo escribió Corana, y warfarina la mitad, heparina de bajo peso 40%, mantenían la heparina de bajo peso a los 3 meses y el promedio de pacientes que los pasaban a oral era 23 días y solo el 13% mantenía la heparina de bajo peso a 6 meses. Dependía tal vez el tipo de cáncer, 54% si era de páncreas, 24% si era de próstata. Con lo cual, la realidad es que no usamos la heparina de bajo peso 3 a 6 meses en la mayoría de los pacientes. Hay algunos que sí, otros que no. Hay tendencia, hay obras sociales que lo aceptan más, hay prepagas que lo aceptan más, hay veces que tenemos que luchar más, que hay que pedirle al paciente que meta un recurso de amparo, que hable con el abogado para que le autoricen. Lo cierto es, ¿por qué no las usamos? Primero, por el costo. El costo, señores y señoras, son 56.000 pesos por mes de un tratamiento con heparina de bajo peso en dosis terapéutica, 1 miligramo kilo cada 12 horas, por ejemplo, de noxaparina, y esto es lo que sale hoy el tratamiento ese. Si lo va a manejar, por supuesto, ambulatoriamente, porque ese paciente no está 6 meses internado, le sale un mango a la obra social y al paciente si lo tiene que pagar. Algunas prepagas lo están cubriendo, pero la cobertura en general depende, es muy operador dependiente. La cobertura del 70% por tratamiento crónico es una engaña pichanga que hay veces que le decimos al paciente para que lo utilicen. No siempre funciona, algunas obras sociales no lo cubren. Y eso me pasa en el británico, imagínense al que está en el hospital Posadas en el medio de la crisis actual. Ni loco le van a dar heparina de bajo peso durante 6 meses. La segunda razón por la que no la usamos es que una inyección 2 veces por día no es fácil de tolerar. Las embarazadas se bancan todo, y esto es una realidad, y se pinchan la panza durante 9 meses, a pesar de que esté mal y que esté sobreindicado muchas veces, como bien le debemos a la doctora Gran la campaña en contra, pero la realidad es que en el punto de un paciente con cáncer que tiene que recibir una heparina de bajo peso durante 6 meses pinchándose 2 veces por día, no es fácil de tolerar y hay que imponerle a un paciente frágil 2 inyecciones y algunos lo toleran como un mal necesario, pero no es fácil. Obvio, aprenden a autoinyectarse. Después hay otras razones: falta de conocimiento de las guías, no hay adecuada evidencia porque son 2 estudios
chicos. El CLOT fue el estudio más significativo y tenía 500 pacientes. Reservamos la heparina de bajo peso para los pacientes de muy alto riesgo trombótico, o si recae la trombosis a pesar de la warfarina. Estas son conductas habituales, pero no debería ser lo que lo que tendríamos que hacer. Y el manejo domiciliario también no es fácil de aceptar. Una frase que me marcó mucho, que me encantó, de Simón Noble, que es un paliativista de Cardiff, un galés, dijo: ¿por qué aceptar la segunda mejor anticoagulación si no estoy dispuesto a aceptar la segunda mejor quimioterapia? Me pareció muy apropiado para enfrentar a las obras sociales en cuanto a la cobertura. Acá entran los nuevos orales. Los nuevos orales primero se quisieron meter por la ventana, los directos. ¿Y qué hicieron? Juntaron un metaanálisis con todos los estudios que se habían hecho en tratamiento de trombosis y cáncer. ¿Y qué hicieron? Juntaron 1.500 pacientes que tenían cáncer en los 4 estudios, en los RECOVER, en el AMPLIFY, en el HOCUS-I para edoxaban y en el Einstein PI y DVT para el rivaroxaban. Los 4 estudios juntaron un porcentaje pequeño de pacientes con cáncer, pero eran finalmente 1.500 pacientes, y esos pacientes les fue fenómeno, les fue igual que a los pacientes que tenían trombosis sin cáncer. Entonces los muchachos hicieron un metaanálisis, de hecho, que lo publicaron en el Trombosis and Hemostasis en el 2014, y dijeron: che, funciona igual, usémoslo porque funciona igual que la TBP común y Qualunque. Y lo cierto es que no era tan igual. ¿Por qué? Primero, todos estos estudios fueron pacientes muy seleccionados, pero además se excluían pacientes con insuficiencia renal o hepática. No se comparó contra el gold estándar, que es la heparina de bajo peso, o sea, se comparó contra la warfarina, lo cual hace de que cualquier conclusión de esos 4 estudios sea contra el rengo del barrio, porque la warfarina no funcionaba demasiado bien. Había pocos eventos, y de hecho lo cierto es que no tenían, y esto es una realidad, no tenían la misma incidencia de trombosis o de retrombosis que el CLOT. Fíjense, los estudios estos apenas tenían 2% de retrombosis contra 12% que tenían en el CLOT de retrombosis en la rama de heparina de bajo peso, entonces, o de warfarina. Entonces, obviamente era una población más seleccionada y era una población que no estaba diseñada para esto. A partir de ahí empezaron a buscar otro recurso, y acá es interesante porque ya se nota un patrón de conducta, y esto de vuelta son algunos estudios de registros clínicos como el SALIA, o algunos estudios de market scan, de vuelta de bases de datos, y en general los resultados de recurrencia de trombosis y de sangrado daba más o menos parecido a que daba menos trombosis que la heparina, que el comparador, y más sangrado que el comparador. Pero de vuelta, estos no eran estudios prospectivos, no estaban bien diseñados para hacer esta conclusión de que son mejores pero sangran más. Este estudio es interesante también porque de vuelta es una base de datos, es un registro de pacientes con fibrilación auricular que tomaban los directos, y se fijaron en un montón de pacientes que tenían 150.000 pacientes, cuántos tenían cáncer activo en el registro, y juntaron 6.000 pacientes que tenían cáncer activo, que estaban anticoagulados no por trombosis, y que entre el 2010 y el 2014 se fijaron qué les pasaba con respecto a el uso de los nuevos en pacientes con cáncer, y se repite más o menos el mismo patrón. Sangran un poquito más, tienen menos trombosis que el histórico que tenían estos pacientes. Con lo cual,
necesitábamos la evidencia dura. La evidencia dura son estudios prospectivos randomizados donde se compare contra heparina de bajo peso para poder sacar una conclusión más o menos válida. Y se publicaron, los dos estudios que se publicaron son el Hokusai Cancer, esto es con edoxaban, eran pacientes con cáncer activo, que no tuvieran tumor local en piel, y trombosis aguda clínica o incidental. Acá hubo un truquito porque la trombosis incidental podría ser algo diferente. Estudio prospectivo abierto randomizado con más de 1000 pacientes, donde se comparó los primeros. Recuerden que el edoxaban siempre recibe una semana de heparina de bajo peso, es como el dabigatran. El edoxaban, que es el Hokusai, siempre para tratamiento de TBP debe recibir los primeros 5 días de heparina de bajo peso. El Riva no, el API no. Entonces, primeros 5 días de heparina de bajo peso para todo el mundo, y después edoxaban 60 miligramos por día contra dalteparina, como es clásicamente aceptado, 200 unidades kilo el primer mes, después 150 unidades kilo. Acá no hay dalteparina, pero esta heparina de bajo peso es muy noble y fue la que se usó de hecho en el CLOT y en el CAT. En el CAT creo que fue en la TINSA. El edoxaban entonces se ajustaba la dosis, esto es importante, porque se ajustaba la dosis a 30 miligramos por día, la mitad, si tenía un clearance de creatinina entre 30 y 50, ojo ahí, si pesaba menos de 60 kilos, o si tenía uso concomitante de algún inhibidor de la glicoproteína P, y eso vamos a ver que es importante. ¿Y qué es lo que dio? Bueno, dio muy parecido a lo que veníamos registrando antes. El tromboembolismo recurrente, el edoxaban daba menos trombosis que la dalteparina, o sea que era más eficiente el edoxaban que la heparina de bajo peso en tromboembolismo recurrente, era 7 contra 11%, y el sangrado mayor dio más sangrado en el edoxaban que la dalteparina, de vuelta 4 contra 6%, entonces había menos trombosis y más sangrado con el edoxaban. ¿Qué es lo que pasó? El otro estudio que se publicó fue el SELECT-D, que comparó y que se publicó este año el rivaroxaban contra dalteparina en la trombosis y cáncer. Acá sí se randomizó directo, riva contra dalte, se ajustaba la dosis si tenía un clearance entre 30 y 50, y nuevamente, esperen que se me pone loco. Ahí va. Despacito hay que llevarlo. Ok. Y los resultados fueron iguales, casi calcados. Menos trombosis con el rivaroxaban 4% contra 11, o sea, una diferencia significativa en tromboembolismo recurrente, pero más sangrado nuevamente, 6,5 contra 4% de sangrado con la heparina bajo peso. O sea que se repetía el mismo patrón, esto es que los pacientes tenían más trombosis, menos trombosis y más sangrado. De hecho, se publicó en el Thrombosis Research un metaanálisis de los dos estudios, pero el gran mensaje era: los pacientes sangraban por tumores del tubo digestivo, no sangraban en otros tumores, solo tumores del tubo digestivo. De hecho, era 13% contra 0% para el edoxaban, y lo mismo en el cáncer de estómago y esófago. De hecho, fue un criterio, modificaron el criterio de inclusión en el estudio mientras lo iban haciendo, cuando tuvieron los resultados preliminares y los resultados del Hokusai Cancer para el SELECT-D, de que los pacientes tenían menos recurrencia pero más sangrado, sobre todo si sangraban en el tubo digestivo. ¿Qué vamos a tener ahora próximamente? El Caravaggio está utilizando el apixaban en la misma población de alto riesgo. Se supone que los pacientes se terminan ahora en diciembre del 2018 la randomización, y hay un amplio programa con el rivaroxaban, que por eso todavía no está aprobado en Argentina o en el mundo el uso del rivaroxaban en trombosis y cáncer, porque están esperando no solo el SELECT-D, sino hay varios estudios. El más interesante es el COSIMO,
que también compara rivaroxaban contra heparina de bajo peso, pero hay un grupo de estudios en marcha para el uso. ¿Cómo nos plantamos delante del paciente? Y acá esto es lo que quiero que se queden para casa. Primero, ¿cuál es el paciente correcto? Recuerden que la incidencia de trombosis en el paciente con cáncer no es lo mismo en todo el tiempo. Entonces, el paciente en el primer mes es el que tiene más riesgo. De hecho, en este estudio, el riesgo de tromboembolismo es máximo en los 3 primeros meses, en esta publicación de JAMA del 2005, donde el riesgo de trombosis en los primeros 3 meses es máximo, y entonces esto hace que probablemente el primer mes sea clave para definir qué es lo que quiere usar. El segundo punto es interacción con drogas, y acá jode un montón, mucha medicación oncológica. Y fíjense, drogas que no se pueden usar con rivaroxaban, les recomiendo esta publicación de Belesur del 2018, que es muy interesante. Hay muchas drogas, por ejemplo el esalutamide, que se usa para cáncer de próstata, el IMA y el nilotinib, ya los conocemos, el pazopanib para el cáncer renal, el bemurafenib para el melanoma, la ifosfamida, el mitotane para el cáncer adrenal, el dabrafenib para el melanoma. Hay un montón de drogas que interfieren con los nuevos en el sistema de eliminación de la glicoproteína P, y esto es muy importante. De hecho, drogas que estaban contraindicadas en el Hokusai Cancer son drogas comunes en el uso en pacientes oncológicos: el paclitaxel, la citarabina, la progesterona, el anastrozol y el tamoxifeno tamoxifena debía ajustar la dosis. Así que es muy interesante esta tabla, les va a resultar muy interesante en esta publicación. Y otras cosas que me hacen elegir el paciente correcto son la caquexia. ¿Por qué? Porque hay muchas variables que importan en la caquexia. La sarcopenia me permite calcular mal el clearance de creatinina. Entonces yo me confío que el clearance de creatinina es adecuado para el paciente, y un paciente que tiene sarcopenia, el cálculo de la fórmula de Cockcroft no debería usarlo. Segundo, la inflamación y las citoquinas afectan el citocromo 3,4A. El bajo peso del paciente con caquexia y la hipoalbuminemia, que requiere el rivaroxaban para el transporte. La hepatotoxicidad del rivaroxaban se acumula en la insuficiencia hepática moderada, un 127%, entonces hay que tenerlo en cuenta en el paciente que tiene metástasis hepática. La insuficiencia renal, 60% de los pacientes con cáncer tienen algún grado de alteración en la función renal. Tolerancia oral, quimioterapia y mayor a 75 años son 3 cosas. La conclusión final es: la heparina de bajo peso es el tratamiento de elección, pero tiene limitaciones: la aplicación subcutánea, el mayor abandono y el costo. El edoxaban y el rivaroxaban han sido comparados con la dalteparina y son superiores en recurrencia, pero producen más sangrado. El sangrado mayor excesivo se objetiva en tumores gastrointestinales, y los estudios excluyeron alguna población de riesgo. Estos resultados no deben extrapolarse a los otros anticoagulantes directos. Ojo, no tengo que usar ni el apixaban ni el Davi en esta situación, porque todavía no tienen evaluación clínica y no sabemos los resultados. Previo a la prescripción debemos considerar la función hepática, renal, trombocitopenia, inductores del citocromo o de la glicoproteína P, localización del tumor y preferencia del paciente. Y esto es mi recomendación personal, que todavía no está autorizada por el ANMAT, pero les digo, según el paciente, alto riesgo de trombosis recurrente, o sea, TEP inestable o muy sintomático asociado a un tumor, o segundo evento trombótico, heparina de bajo peso para todo el partido, y se acabó la discusión. Anticoagulante oral contraindicado y con riesgo alto de trombosis o moderado, por ejemplo, cáncer gástrico, de esófago, del sistema nervioso, de colon, génito urinario, leucemia aguda o metástasis en el sistema nervioso, vamos con la heparina de bajo peso. Quimioterapia que produzca citopenias, vamos con la heparina de bajo peso. Platino, antraciclina, gemcitabina, toda quimioterapia que me dé riesgo
de citopenias, de plaquetopenias menos de 100.000, no puedo usar los nuevos orales. Enfermedades mucosas, colitis, gastritis o esofagitis, esto también aumenta el sangrado, así que no debería usarlo. Y pacientes con caquexia, con falla renal, que tienen vómitos por quimioterapia o interferencia por drogas, vamos con la heparina de bajo peso. Todos los otros, que son un montón, yo les diría casi el 60%, ETB clínica con otros tumores y quimioterapia, considerar el costo de la heparina y la mala tolerancia a la subcutánea. Heparina bajo peso el primer mes, sobre todo si tiene mucho tumor, y luego arriba 20 miligramos por día o directamente arriba 20 miligramos por día, porque es el único que hay acá en Argentina que está en un estudio clínico. Y de hecho yo estoy usando, tengo alrededor de 12 o 15 pacientes que los he pasado de heparina de bajo peso a rivaroxaban. No saben la cantidad de regalos que me hacen los pacientes cuando les paso de la heparina de bajo peso a rivaroxaban, una pastillita por día en vez de pincharse 2 veces por día. 2 veces por día, y el costo que les salía, porque muchos pacientes lo pagaban de su bolsillo. Eso es una realidad. Finalmente, bajo riesgo de trombosis, esos los paso a dicumarínicos y no me importa lo que dice la guía. La trombosis como hallazgo, o sea, la trombosis incidental. El paciente que después de 6 meses de tratamiento y ya está sin quimioterapia. El cáncer de bajo riesgo localizado, por ejemplo, próstata y mama, que son cánceres que no tienen alto riesgo, que ya fueron operados, que están con mantenimiento con tamoxifeno, por ejemplo, los paso a dicumarínicos. La cirugía que erradicó el tumor o la trombosis secundaria a la cirugía, o el paciente que tiene insuficiencia renal severa o necesidad de control del RIN, también los manejo con antagonistas de vitamina K. Y finalmente les cuento mi versito, que de vuelta es otro ladrillo en la pared. Hasta ahora era el patrón usar la enoxaparina, no tenía discusión, es mejor de acá a la China. Y allí vamos mis colegas a luchar contra el sistema, sale un recurso, una nota, a pincharse es nuestro lema, y el paciente ganador consigue el medicamento, aunque quede un colador o se venda en el intento, pero al final averiguá quién cumple el procedimiento, casi todos ABK, o si no, sin tratamiento. Ahora surge una opción que ninguno se esperaba, se puede el Riva campeón, es por boca y mastoraba. Solo hay que considerar algún tumor del muestrario, no se lo podemos dar ni al tubo ni al urinario, pero parece emoción que son mejores sin más, y con el Riva en acción 50 lucas te ahorras. Como dirían mis chicas, ustedes